Se nos pide que muestremos una línea tangente en varios puntos de cada superficie para ilustrar el significado del parcial de f con respecto a x, y el parcial de f con respecto a y. Para una revisión rápida, el parcial de f con respecto a x representa la tasa de cambio de f con respecto a x mientras que y permanece constante. Esta es también la pendiente de la línea tangente en la dirección x. Y el parcial de f con respecto a y representa la tasa de cambio de la función con respecto a y mientras x permanece constante. Y esta es la pendiente de la línea tangente en la dirección y. Para mostrar las líneas tangentes, utilizaremos la aplicación JavaScript CalcPlotter 3D del sitio Exploring Multivariable Calculus. Abramos la aplicación. Una vez que se carga la aplicación, esta es siempre la superficie que se muestra. Está dada por la ecuación aquí a la izquierda, que es la primera función que queremos graficar. Pero para enfatizar que 7 sí está en el numerador, pongamos 7 sí entre paréntesis. Si presionamos Graph, observe cómo la superficie no cambia. Luego, hagamos que la superficie sea transparente haciendo clic en la lupa en la parte superior. Ahora hacemos clic en Mostrar ocultar plano de trazado 2D. ¿Cuál es este botón aquí? Luego la flecha a la derecha. Y primero demostremos las líneas tangentes en la dirección x que serían los valores del parcial de f con respecto a x. Para hacer esto, seleccionamos Show fx Trace Tangent Line. Y ahora hacemos clic en un punto en la superficie. Veamos el punto. Cuando hacemos esto, el punto azul se muestra en la superficie, y esta línea negra es la línea tangente en la dirección x, lo que significa que la pendiente de la línea tangente negra es igual al valor del parcial de f con respecto a x en este punto. Y esta curva roja es donde un plano paralelo al eje x cortaría la superficie. Sin embargo, antes de animar este punto azul, orientemos el plano sí de la superficie de la misma manera que el plano de trazado está orientado. Hagamos que el eje x positivo apunte a la derecha y el eje y positivo apunta hacia arriba. Entonces ahora tenemos el eje x positivo moviéndose hacia la derecha y el eje y positivo moviéndose hacia arriba. Y ahora, para animar el punto de tangencia, nuevamente, todas estas líneas tangentes tienen pendientes que representan valores del parcial de f con respecto a x. Observe en este punto aquí, si nos movemos en la dirección x positiva, la línea se mueve hacia abajo, lo que significa que el parcial de f con respecto a x es negativo, y por lo tanto, la función está disminuyendo con respecto a x en este punto. Observe en este punto, si tuviéramos que movernos en la dirección x positiva, la pendiente de la línea tangente negra ahora es positiva, lo que significa que la parte de f con respecto a x es positiva en este punto. Y por lo tanto, la función está aumentando con respecto a x, nuevamente, en este punto. Entonces podemos ver todas las líneas tangentes en la dirección x mientras animamos el punto a través de la superficie. Y ahora, vamos a mostrar las líneas tangentes en la dirección y. Para hacer esto, hacemos clic en la flecha en la esquina superior derecha. Y ahora seleccionamos Show Trace Tangent Line. Y ahora las líneas tangentes apuntan en la dirección y. Y la curva roja es donde un plano paralelo al eje y cortaría la superficie. Rotemos esto un poco hacia un lado, tal vez aquí, y ahora animemos el punto azul. Si nos detenemos aquí por un momento, observe como si nos moviéramos en la dirección positiva y, la pendiente de la línea tangente es negativa, lo que significa que los valores de la función están disminuyendo con respecto a y en este punto azul. Si nos detenemos aquí, si nos movemos en la dirección y positiva, la pendiente de la línea tangente negra es positiva, lo que significa que en este punto los valores de la función están aumentando con respecto a y, nuevamente, en este punto. Entonces, las pendientes de la línea tangente negra representan valores del parcial de f con respecto a y. Veamos nuestra segunda superficie que viene dada por f es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces limpiaremos esta ecuación e ingresaremos x al segundo menos y al segundo y haga clic en gráfico. Este es un gráfico bastante bonito de la superficie. Pero intentemos hacer zoom una vez haciendo clic en el signo más en la parte superior de la pantalla. Avancemos y usemos este gráfico de la superficie y muestra las líneas tangentes en la dirección sí la dirección y. Primero, muestremos las líneas tangentes en la dirección x. Entonces volvamos a la flecha y haga clic en mostrar seguimiento de fx.
Y ahora animaremos este punto azul para mostrar las líneas tangentes en la dirección X. Entonces, veamos el punto para comenzar. Si tuviéramos que movernos en la dirección X positiva o a la derecha, observe cómo la línea está inclinada hacia arriba, lo que significa que el parcial de f con respecto a X es positivo en este punto. Y por lo tanto, la función está aumentando con respecto a X en este punto. Sin embargo, si nos movemos por aquí, observe cómo la línea tangente tiene una pendiente negativa, lo que significa que el parcial de f con respecto a X es negativo. Y por lo tanto, la función está disminuyendo con respecto a X en este punto. Y ahora vamos a mostrar las líneas tangentes en la dirección Y. Haga clic en la flecha y seleccione mostrar rastro de phi. Y ahora podemos ver las líneas tangentes en la dirección Y. Recuerde, la dirección positiva y está en esta dirección aquí. Entonces, digamos en este punto aquí, podemos ver en la dirección positiva y la pendiente es positiva y, por lo tanto, la función está aumentando con respecto a Y en este punto. Pero aquí, la pendiente de la línea tangente en la dirección Y es negativa. Y por lo tanto, el parcial de f con respecto a Y es negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.